Buenas tardes, una alegría estar aquí con vos. ¿Cómo está el tramo final de la campaña? ¿Cómo lo encuentra? Y bueno, en mi caso, recorriendo los distritos, poniéndole el cuerpo, así es nuestra campaña. Hoy contaba en un TikTok que tenía que llegar a una reunión, me agarró una manifestación, típico, y bueno, el coche de alguien que hace la campaña así como yo, que vengo manejando, digo, ¿dónde tiro el coche? Me metí en un estacionamiento, zapatillas, vestiditos, zapatillas y a caminar 10 cuadras con los folletos, las carpetas para llegar a la reunión. Pero bueno, estoy con... O sea, la diaria, tristemente, en la ciudad de la furia. Hay una especie de ciudad de la furia, ¿no? Sí, a ver, me sorprende, mira, lo que me sorprende es que todos y juntos, que no están muy juntos ni todos, ya nos gobernaron y no le resuelven problemas a la ciudadanía, como por ejemplo las manifestaciones. O sea, digo, ¿cómo no se han puesto de acuerdo? Y yo acá lo reclamo como bonaerense, porque digo, sí. O sea, está el derecho a manifestarse y yo creo que hay que respetarlo, pero también está el derecho a circular. No puedo creer que no se puedan poner de acuerdo y no le encuentren una solución. No encuentra cómo no pueden ordenar, digamos, ¿sí? Lo que a todas luces es un desorden casi Hay que hacerse cargo. Mira, cuando sos gobierno, te tenés que hacer cargo. ¿Usted cree que el gobierno no se hace cargo? Ni la ciudad ni la nación. No lo han hecho. Miran para otro lado. Porque ya nos han gobernado y no lo han hecho. Pero, por ejemplo, también a veces necesitas creatividad. Hasta para solucionar, mira, nosotros, por ejemplo, proponemos un manifestódromo. O sea, un espacio en la ciudad abierto, en donde la gente que se quiera manifestar tenga toda la libertad, pero que no corten las calles, y el Estado les tiene que garantizar a los medios de comunicación, la presencia de los medios de comunicación, porque muchas veces, cuando están estas manifestaciones... Lo hacen para generar la visibilidad, la visibilización de sus problemas. Por eso. Entonces, vos les garantizás eso. Además, baños químicos y seguridad. Lo que dicen el Parque Roca, qué sé yo. Sí, o algo más céntrico, no sé. Algo más céntrico, no sé, donde sea, pero que pueda estar, digamos, controlado en el sentido de que no corten la calle, pero sí darles visibilidad, porque hay reclamos que son muy genuinos. Sí, ahora, da la impresión que un sector lo que dice es ordenemos y que el corte no sea total. Mientras no haya un bloqueo, siempre que haya una vía de escape, y no sea una interrupción total de ningún acceso a la ciudad o de ninguna arteria o de la propia 9 de julio, habitualmente cortada, etcétera, o sistemáticamente cortada, bueno, que el reclamo se produzca, digamos. Usted va más lejos, dice, no, en esos lugares no, que tengan un lugar específico y que en todo caso el Estado sea el que se encargue de visibilizarlo en los medios. Eso es más complejo, ¿eh? No, no es complejo, hay que tomar decisiones. Yo lo que veo es que los gobiernos muchas veces llegan y critican lo que hizo el anterior y después lo que hacen es tomar medidas que son parches. Y los argentinos estamos necesitando que finalmente se tomen decisiones de largo plazo, decisiones de Estado, que respeten los derechos de todos, porque al fin y al cabo, vos ves estas manifestaciones y son argentinos contra argentinos, sí, son trabajadores contra trabajadores. Digo, yo está bien, estaba con un coche, sí, puedo dejarlo en un estacionamiento, caminar, pero un montón de trabajadores que están esperando volver a sus casas después de 10 horas de trabajo. O llegar a tiempo al trabajo. O llegar a tiempo al trabajo, médica, que quizás... Exactamente. Así que lo que veo es que muchas veces los dirigentes, cuando tienen que gobernar y justamente cumplir con lo que prometieron, o no se animan, o no los dejan, o no pueden, pero ya lo hicieron, ya nos gobernaron y no lo solucionaron. Así que el voto útil es votar distinto. Voto útil es votar distinto. Sí. Cintia, si finalmente llegás, a la postre te convertís en diputada nacional, estás sentada a partir del 10 de diciembre, te puedo preguntar 5 o 6 cosas que a mí me gusta preguntar para describir a quien está del otro lado. Sí. La primera es, bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ¿sí o no? Muy dura tu pregunta. ¿Por qué? Porque como cristiana me preocupan los niños y los menores no dejan de ser niños. Entonces, digo es muy dura, ¿por qué? Porque yo he reflexionado mucho, porque me ha tocado cuando fui diputada nacional ese tema y vos decís, pará, hay víctimas, sí. Sí. Pero también hay niños o menores. Sí. Que también llegaron a ese punto porque han sido abandonados. Niños me gusta más, menores es como si fueran menores mayores. Niños, sí, está bien. Hay niños porque hoy sí. puede matar un chico de 10 años. Sí. Entonces yo digo, ¿dónde estuvo el Estado antes? ¿No? Porque, y me puse a estudiar, y el 70% de los menores o los niños que delinquen son niños abandonados. Y ahí trabajé, recién ahí empecé a trabajar una ley de adopción.
¿Por qué? Porque hoy en día esos chicos, claro, te dicen, no, pero hay que cuidar el vínculo biológico, hay que cuidar esto, hay que cuidar lo otro. Pero después tenés chicos que delinquen y la sociedad que decide por ellos que terminen presos. Pero es que es verdad, hay víctimas del otro lado. Entonces, tenemos una sociedad que no está pensando seriamente en cuál es el origen de los problemas. Entonces, nos debemos todo ese debate. Entiendo perfectamente que en el corto plazo tenemos que cuidar a las víctimas y yo estoy a favor de ese cuidado, pero no podemos no tratar, por ejemplo, el tema de las adicciones, porque muchos de esos chicos que delinquen... Claro es que vos no votarías una ley que despenalice el consumo de marihuana, como probablemente el gobierno proponga después de las elecciones. Mira, sentido común. Hoy tenemos un problema de droga en la Argentina, Sí, tenemos claro. problemas de adicciones en estos chicos, Sí. en los Muchos, adolescentes, en adolescentes de familias que no saben cómo contenerlos y que pues, quizás, fíjate, el tema de Chano y de otras... hay un problema de adicciones en la Argentina. Vos decís, sentido común, hay que prevenir, hay que ver que haya tratamientos para todos, tratamientos accesibles, y por otro lado, ir en contra del narcotráfico. Esas tres cosas. Hoy en día, ¿qué promueve la política? Debatir el consumo. Entonces, no hay lógica muchas veces hacia dónde está yendo la política y cuál es la necesidad de la gente. Entonces nosotros, frente a esta situación, lo que vemos es el diagnóstico de familias destruidas, de jóvenes que terminan quizás delinquiendo y que terminan presos. Hay que prevenir, hay que tratar y en ese sentido proponemos una ley de adicciones que hoy no tenemos. ¿Declararías a la educación servicio esencial? Y que por lo tanto, como los trabajadores de la salud, cuando hacen paros deben garantizar los servicios básicos. Totalmente. Bueno, a la reunión que llegué tarde hoy, sí, era con los padres organizados, autoconvocados y organizados, que justamente lo que nos piden algunos diputados con quienes se fueron reuniendo es este acompañamiento a la declaración de lo que es la esencialidad. Pero que los paros se hagan con los docentes en la escuela y si no, cuando el docente terminó de dar clases. Sí, a ver, en realidad lo que hay que hacer es terminar con la sindicalización de la educación. Reitero, acá necesitas un ejecutivo... Perdón, ¿usted quiere derogar los sindicatos educativos? No, digo la desindicalización de la educación. Yo estoy a favor de los sindicatos cuando están bien dirigidos en cuidar justamente al trabajador. En este caso, para mí es fundamental la educación, por lo tanto, si nosotros estuviésemos en el Ejecutivo, estaríamos pensando en cuánto invertir en la educación, porque no es un gasto, es una inversión, y por lo tanto los maestros tienen que estar bien pagos, pero muy bien pagos por el servicio que están brindando, pero por otro lado, también hay que capacitarlos. Entonces, cuando los sindicatos no me permiten a mí capacitar o controlar justamente que la calidad del servicio educativo sea excelente como se merecen todos los chicos en la Argentina, yo digo, acotar la sindicalización, que la sindicalización esté cuidando a los trabajadores, en este caso, pero que no se metan ni en la calidad educativa, que no se metan en los días que los chicos necesitan ese servicio y como Estado hay que garantizarle ese derecho humano. Está bien. Y por otro lado también que no se metan en la currícula, porque hoy en día los sindicatos también están, fomentando la ideologización en la educación y eso se ve y te lo dice todo el mundo. ¿Vos crees que hay mucho adoctrinamiento, que está de moda la palabra? Sí, sí, y se les dio mucho lugar a los sindicatos. ¿La libertad sindical la votarías? ¿Que alguien que tiene que ser afiliado compulsivamente empieza a tener la opción de no afiliarse? Totalmente, estoy de acuerdo. Sigo diciendo, ¿no?, que es importante que haya sindicatos que trabajen en esta búsqueda del bien común, pero es importante que haya libertad. ¿Votarías más impuestos? No, no solamente reducción de impuestos, sino unificación de impuestos. Tenemos 167. O sea, abrís un kiosco y tenés que tener un estudio contable. Hablando de estas cuestiones que son medulares, importantes, que son las que trascienden, ¿harías una reforma judicial? ¿Estarías dispuesta a discutir una reforma judicial en la Argentina? Olvídate de Comodoro Pi, del resto de la justicia. Mira,
Yo te soy sincera, en la Argentina muchas veces lo que vos tenés son buenas normas pero que no se cumplen. O sea, hoy en día la justicia no debe estar politizada como lo está. Tenés un Consejo de la Magistratura que no está funcionando, tenés un 30% de jueces que no están siendo nombrados, entonces se ponen a estos jueces que, bueno, están un día sí, un día no, que dependen del Ejecutivo. Entonces a veces uno piensa en reformas, cuando en realidad lo que necesitas es que se cumplan las normas o las instituciones que están, en su mayoría están bien diseñadas. El tema es que, y vuelvo al tema, sos proclive a hacer modificaciones, sino más bien a intentar validar las que ya están y darles operatividad. Sí, y reitero, ahí la política y los valores tienen mucho que ver. O sea, necesitar estar presente y también poder controlar. Digo, jamás la justicia se controla. Lo que tenés que controlar es que tengan los grados de libertad para impartir justicia. Mira, bueno, no puedo dar nombres, pero conozco a algunos jueces que me dicen: nadie controla, no la calidad, por supuesto, porque reitero, sí, ¿no? Eso lo hará el Consejo de la Magistratura, pero ¿cómo se llama? El ritmo que se resuelven los fallos, en lo que se resuelven. Entonces, estamos cansados de ver que los casos prescriben. Yo miro muchas veces, ¿no?, en la tele tantos casos o tantos juicios que se inician y es bastante frustrante para el ciudadano ver que después quedan en la nada, que prescriben. ¿Quién controla esa calidad? ¿Y usted cree que habría que crear algo para que controle, o que los exámenes o que los jueces deberían rendir examen cada 4 o 5 años, etcétera, algo de eso? Totalmente. Y aparte reitero, el ritmo con que se resuelven los distintos casos. Lo último, ¿te perturba el dólar a 200? ¿Ves hoja de ruta en el gobierno? ¿Qué ves el día después de la elección? No hay hoja de ruta, se emparcha todo el tiempo, y lo que veo es que sí, me preocupa el dólar a 200, en realidad me preocupa el desdoblamiento del dólar, me preocupa que no haya una política de Estado de largo plazo. Reitero, no veo un modelo económico en este momento, y justamente una escalada del dólar tiene que ver con las expectativas. O sea, lo que se tiene que entender es que en economía una variable fundamental es la expectativa. Muchas veces no se lo tiene en cuenta, pero cualquiera de nosotros, si tiene que pensar en una inversión, claramente tenés que tener una expectativa de hacia dónde va el mercado. Bueno. Y bueno, en primer lugar en el largo plazo, luego en el mediano, pero aquí es en el cortísimo plazo, porque como no sabes cuál es la... ¿Y por qué no lo sabes? Porque el Estado ha demostrado en estos últimos meses que de repente dice, bueno, los precios disparan, control de precios. No quiero que exporte el campo, le restrinjo la exportación. Todo eso son distorsiones en donde dan señales que vos decís, yo no sé, yo me quedo con los dólares acá y si puedo compro un dólar y me lo guardo porque como no sé cómo va a seguir la cosa. Así que, bueno, y lo lamento porque la Argentina necesita tener un contexto de estabilidad. Y bueno, yo lo que creo es que el debate se va a tener que dar en la Cámara de Diputados y para eso no nos conviene potenciar la grieta, sino que tenemos que fomentar un puente y nosotros nos ofrecemos desde nuestro espacio Más Valores a hacer ese puente de diálogo. Gracias y suerte el 14. Bueno, muchísimas gracias. No sé si es suerte, depende mucho de nuestro trabajo y bueno, a quienes confiamos en Dios, esperemos que el Señor también nos acompañe. Hasta la próxima. Gracias. Pausa, ya venimos.